Ha llegado a Zona Criminal. Pues hoy vamos a dar, o al menos intentarlo, respuesta a la pregunta que encabeza el título. ¿Se equivocó realmente Lombroso? Aunque lo que subyace es una incógnita menos personalista y mucho más trascendental. Y no es otra que si el criminal nace o se hace. Al dar respuesta a esta pregunta, sea esta que nace o que se hace, o vaya usted a saber lo que concluimos, no solo damos respuesta a una duda existencial, a un interrogante filosófico y antropológico, sino a una de las mayores preocupaciones del ser humano. Su aplicación real incidiría totalmente en la criminología y en la vida diaria de todas las sociedades, disminuyendo de manera drástica la delincuencia desde el primer momento, debido a que todas las intervenciones en materia de prevención serían tan exactas que se podría controlar totalmente, si ésta fuese considerada y demostrada como un atributo con el que nacemos. Imagínese poder saber desde el mismo momento del parto si ese nuevo individuo va a ser un delincuente o un peligroso criminal, que lo de peligroso criminal siempre tiene como más gancho. Y en caso contrario, si el delincuente se hace, se construye, solo hay que intervenir en ese entorno y crear una sociedad que incida directamente en la formación de los seres humanos. En el primer caso estaríamos ante algo así como una sociedad a lo Minority Report, esa película del año 2002 en la que podían saber si un sujeto iba a cometer un delito antes de que lo hiciera, pero incluso mejor, en este caso sería desde que nacen, y así podríamos tomar la decisión, en esa avanzada sociedad, de proceder con los que rellenaran la casilla de la delincuencia con una aspa roja, como en la película de 2006, titulada 300, donde ya sabe qué hacían con los bebés que pensaban no eran aptos para sobrevivir en la sociedad espartana. Esta práctica no está confirmada ni histórica ni antropológicamente, pero vale para ilustrar. Y en el segundo de los casos, si el criminal se hiciera, se construyera, pues podríamos hacer algo como lo expuesto en otra película de 1993 titulada Demolition Man, en donde la sociedad es tan poco violenta que incluso le multan a uno por decir una palabra malsonante. Con estas dos posibilidades, sea cual sea la respuesta, ya tenemos la solución. Pues entonces vayamos a por ella. Solucionemos el problema mundial de la delincuencia. Al fin y al cabo, este podcast comenzó con el objetivo de dar a conocer y hablar sobre criminología y criminalística, y qué mejor manera de hacerlo que solucionando uno de los problemas más graves que tiene el ser humano. Por supuesto, esta introducción ha sido ciertamente irónica. Irónica pero no graciosa, debido a que existen ciertos sujetos, con pensamientos e ideas, a los que les gustaría tener uno u otro tipo de sociedad. Pero el problema no radica en las sociedades en sí, que por supuesto son exageraciones extremas y burlescas, a la par que esperpénticas nacidas de la mente creativa de unos guionistas, sino porque existen individuos, y algunos puede que incluso manden, que sin saber la respuesta a la pregunta que vamos a ver hoy, sin tener ni idea, quieren establecer, en cuanto a la lucha contra la delincuencia, unos modelos sin importar las características del lugar donde los implementen. Es decir, es como si nosotros tuviéramos 20 quetzales, la moneda de Guatemala, para pagar un café en España, pero como aquí se utiliza el euro, obligásemos no solo a que nos cobraran en quetzales, sino a cambiar la moneda establecida en la sociedad, es decir, el euro, para poder pagar nuestro café, porque creemos, y aquí está el verdadero problema, en creer que es la mejor opción sin tener ni idea sobre macroeconomía, cambios de divisa, etc. Por lo que, antes de nada, debemos estudiar, es decir, saber, y no creer, muy bien cuál es el origen u orígenes, porque hay que plantearlo en plural, de la criminalidad, o de nuevo, en plural, criminalidades.
Como ya sabemos, la delincuencia es un fenómeno complicado, en donde intervienen factores humanos de todo tipo y condición, y por lo tanto, una respuesta no solo simple, sino sin conocimiento del objeto de estudio, lleva irremediablemente al fracaso. Como siempre que tenemos oportunidad decimos, si quieren influir en la criminalidad, hagan caso a la criminología. Esto sí es una regla fácil. Y si el origen del delincuente, porque eso es lo que encierra la pregunta, es una duda que se ha tenido prácticamente desde siempre, y las respuestas así a bote pronto nos suenan que no son limitadas, ni cerradas, ni concretas, ni axiomáticas, por algo será. Vamos pues a adentrarnos en el origen del delincuente. O mejor dicho, vamos a ver si podemos hallarlo. Bienvenido a Zona Criminal. En capítulos anteriores, de hecho el primero, hablamos sobre la antigua Grecia y las preguntas que ya se planteaban sobre el delito, el delincuente y las penas. Desde siempre la delincuencia ha copado la preocupación de las sociedades, desde que son civilizadas y de hecho antes probablemente también. En un principio con criterios filosóficos y después antropológicos, intentaron dar respuesta al porqué. Recuerde la casuística. Cuántos quebraderos de cabeza dio hasta que la metodología hizo presencia, para llegar a la criminología, pasando por la sociología, la psicología, etc. Ojo, estas ciencias siguen, en sus especialidades respectivas, estudiando el crimen, pero cada una desde su prisma objetivo. Solo la criminología aúna todas las variables del crimen, por eso de la inter y multidisciplinariedad. Lo que queremos decir, sin profundizar puesto que ya lo hemos hecho en los programas anteriores, es que hasta la aparición del Lombroso, el estudio de la delincuencia y sobre todo del delincuente no encontró, al menos de manera popularizada, una comprensión, digamos, academicista. En esa época, recordemos que Lombroso nació en 1835 y falleció en 1909, la necesidad de saber, conocer, y que la ciencia guiara la comprensión del mundo, e incluso del universo, era un dogma. Y como dogma no está mal, así debe de ser. Pero ya sabemos, y en este podcast somos muy de ello, que de la teoría a la práctica, sobre todo si la primera falla, hay un trecho y una singularidad y dificultad manifiesta o tácita, depende. Y la delincuencia no iba a ser menos, y para Lombroso, para Ferri sería ciertamente algo distinto. El delincuente era la variable primordial y casi única del crimen. Estudiando y conociendo a este, controlaríamos sus acciones, es decir, la criminalidad. Pero, como también dijimos, Lombroso no fue nada más que un producto de su tiempo, en donde todos querían correr con algo que debe ir lento, o más bien sin prisa. Nos estamos refiriendo, claro está, al conocimiento empírico. Si usted corre, cae en errores que no subsana, y el resultado se verá viciado o simplemente no será conocimiento. La época del Lombroso fue la del positivismo. Todo debía ser explicado por la ciencia. No había nada que no pudiera y no debiera ser analizado desde el punto de vista empírico. Lombroso, que fue médico, lo mismo estudió la enfermedad y su cura que las bases genéticas de la delincuencia o los fantasmas, más concretamente el espiritismo, al que dedicó su última obra, titulada Los fenómenos de hipnotismo y espiritismo. Era una época en donde se pedía, desde todas las disciplinas, romper con lo anterior, porque lo anterior, en todas las esferas, estaba basado en la superstición, la superchería, la creencia mística, la religión, etc. Recuerden que incluso intelectuales como Nietzsche, dentro de la filosofía, y de la misma época, pedían romper incluso con la rotura. Matar, no olvidar, sino matar todo lo que creíamos.
Eso nos haría completamente libres. Como ve, esto no solo fue cosa del Lombroso de la criminología, fue un pensamiento global, al menos de esa Europa llena de vigor y ganas de prosperar, de crecer intelectualmente. Es probable que entonces, llegados aquí, piense en respuesta a la pregunta del programa que Lombroso no se equivocaría en absoluto. ¿Qué hay de malo en explicar todo por la ciencia? No debería ser así. No es lo que promulgamos desde este podcast, el objetivismo y el empirismo como única explicación válida. Efectivamente, la realidad empírica es, para el criminólogo y el criminalista, la mayor y única verdad que debe intentar, porque no siempre se puede, hallar a través de sus estudios. Pero la diferencia estriba en un concepto, y es que los positivistas querían explicar todo con la ciencia. Y lo que hay que hacer es estudiar, para que luego pueda ser explicado, todo desde la ciencia. La gran diferencia estriba en un único concepto. Cuando quiere explicar todo desde la ciencia, quiere obtener una respuesta cerrada para despejar también sus dudas. Cuando lo que hace es estudiar todo desde la ciencia, alcanza el máximo potencial que su herramienta le permite hasta entonces. ¿Y qué consigue con ambas? Con una visión cerrada y explicativa, consigue el determinismo, que es lo que llevó al Lombroso y a su época a cometer ciertos errores. Y con un estudio desde la ciencia, consigue, primero, la mayor aproximación a la realidad de lo que esté estudiando y el conocimiento de las limitaciones de la sabiduría. Básicamente, saber hasta dónde puede llegar la ciencia, pero no para quedarse ahí, sino para, desde ahí, ampliarlo, continuar, cuando fuera posible. Cuando piensa que la ciencia lo explica todo ahora, se equivoca. Lo que debemos pensar es que la ciencia no tiene todas las respuestas, todavía. Y bajo este prisma, cuando una investigación llega a su límite de comprensión, por ejemplo porque no se ha conseguido avanzar más, es necesario un conocimiento que ahora no tenemos, una herramienta con la que no contamos. Y por lo tanto hay que esperar a que otros investigadores aumenten ese camino. Es así como hemos llegado a la actualidad, con empirismo, paso a paso, cuando el ser humano comprendió que la lógica determinista no era capaz de explicarlo todo, es cuando la especialización científica tomó las riendas, y en 100 años se avanzó de una manera descomunal. Pero centrémonos en explicar por qué esto fue un error en la criminología. El determinismo en la criminología, centrada en el delincuente como única variable, o al menos la más importante, requería obligatoriamente que algo del criminal revelara su condición sin lugar a duda. Para el determinista siempre hay algo que determina, obviamente, sin que todo lo demás pueda influir de manera negativa, positiva, en mayor o menor medida. Hubo una cosa que sí hicieron bien. Bueno, no vamos de ninguna manera a ser críticamente duros con Lombroso y compañía, en absoluto. Como hemos repetido alguna que otra vez, estos, aunque fuesen producto de su tiempo, lo único que querían era aportar un conocimiento que ayudara a la sociedad. Probablemente muchas facetas dentro de 300 años opinen lo mismo en muchos aspectos de nosotros. Hubo muchas cosas no solo que hicieron bien, sino que ayudaron a continuar por el buen camino. Y una de ellas, como decimos retomando, fue considerar que el criminal no era unitario, no. Este dependía de tipologías delictivas. Es muy importante este aspecto. Habría el debate de si el delincuente lo es por el delito o es el delito el que hace al delincuente. Y Lombroso lo tenía claro, el delincuente nacía predestinado, mejor dicho, determinado, para una clase concreta de delito. Todo su ser estaba programado para ejercer una acción criminal concreta. A partir de aquí, como todos saben, llevó a cabo una definición y descripción de cada tipología con un gran detalle. Lombroso fallece en el año 1909, luego ya una guerra mundial,
luego otra, la ciencia avanza en todos los frentes de una manera espectacular. Todos estamos de acuerdo en que el ser humano es una mezcla de un ámbito biológico, psicológico y social, y por tanto esto está ya superado. Sí y no. De una manera mucho más controlada y menos sesgada, por supuesto, la especialización del conocimiento tiende al determinismo, pero no de manera errónea, o mejor dicho, la comprensión de esta lo hace. Es decir, es obvio que los genetistas, los biólogos, los médicos, sobre todo los primeros, los genetistas, investiguen su campo y saquen sus conclusiones sin tener en cuenta otros parámetros, no por descarte, sino porque no es su ámbito de conocimiento, únicamente sobre aspectos genéticos, que luego pueden ser interpretados por nosotros, los legos en la materia, como algo determinista, pero que no lo es. Así, en los últimos años se ha hablado de algún concepto que algunos han confundido con un determinismo genético hacia el mal. Un ejemplo muy ilustrativo de esto que acabamos de ver lo observamos en un paper titulado Antecedentes genéticos del comportamiento violento extremo, un estudio coordinado por el Dr. T. Honen y publicado en 2015 en la revista Molecular Psychiatry, que por supuesto enlazamos en la descripción, en el cual estudian genotipos que podrían estar vinculados de alguna manera con la violencia, pero sin ser deterministas, sin descartar otros factores que pudieran influir. Lo que pasa es que, obviamente, la finalidad del estudio se basa en esta especialización. Otro ejemplo sería el conocido síndrome o trisonomía XYY, que también se asocia con la violencia, con la explosividad, con la agresión. Y esto es algo totalmente genético, pero si tomamos como ejemplo un artículo escrito sobre este y su diagnóstico en niños, que por supuesto también enlazamos, podemos leer en la explicación sobre la problemática que pueden desarrollar, abrimos comillas, los chicos con síndrome XYY pueden desarrollar problemas de comportamiento como trastorno por déficit de atención con hiperactividad, autismo, temperamento explosivo, impulsividad y conducta desafiante. Estos problemas es posible que se vayan suavizando a medida que vayan creciendo y se vayan acercando a la etapa adulta. De todos modos, el tratamiento puede ayudar a controlar estos problemas. Cerramos las comillas. ¿Qué es lo que queremos decir con estas dos exposiciones? Si se dan cuenta, tanto en uno como en otro, siempre se habla de condicional, podría desarrollar, estaría asociado, etc., pero nunca como un determinismo axiomático. Por lo tanto, ahora sí, puede existir un factor genético, pero no un determinismo, ni siquiera biológico. Recordemos que la genética es parte de la biología, y que existen, cuando hablamos de violencia, un espectro de factores mucho más amplio. De hecho, a modo de ilustración de caso único, un buen ejemplo es el Dr. Fallon. Se trata de un neurólogo californiano que, investigando asesinos seriales psicopáticos, digamos, hablando en plata, lo peor y más violento dentro de la criminalidad, haciendo hincapié tanto en el estudio neurológico como genético de estos, y observando que existían efectivamente coincidencias tanto genéticas como las vistas, así como cerebrales, en tomografías, observó que él compartía todas. Y no solo eso, sino que su árbol genealógico estaba, digamos, bien surtido de asesinos, pero él jamás había cometido delito alguno, explicando su no comportamiento violento gracias a su contexto, sobre todo su socialización en época temprana. Esto es un caso único y conocido, pero nos sirve para ilustrar que el determinismo genético no es una explicación válida por sí sola. Por lo tanto, sí, aunque ya lo sabíamos, Lombroso se equivocaba, o al menos lo hacía parcialmente, muy parcialmente. El error de los positivistas fue sin duda el determinismo. Hablando de criminología, fue confundirlo con empirismo, fue equiparar ciencia o más específicamente conclusión a dogma. Lo que querían era extraer axiomas inalterables que lo explicaran todo, y no se dieron cuenta que lo que se quiera, desea o crea no tiene por qué cuadrar y mucho menos ser la realidad de las cosas. Todo el mundo sabe y da por hecho que para enfocar o estudiar cualquier aspecto de la realidad desde un punto de vista científico, ya sea desde las ciencias sociales, exactas, interdisciplinares, etc., lo que queramos, debemos estudiar a fondo, leer muchos libros, artículos académicos, incluso cometer muchos errores. Pero hay algo que, a veces,
y siendo de lo más sencillo, olvidamos. Tal vez por eso tan humano que es el ego, al darnos cuenta que no teníamos razón. Y es que para aplicar la ciencia, y los estudiantes de criminología y no tan estudiantes, grábense esto a fuego, hay que ir con la mochila de los conocimientos llena y la de las expectativas vacía. Podríamos comenzar a hablar de sesgos, errores, bla bla bla, pero no, vamos a ser más mundanos. Cuando nos enfrentemos a un caso, los conocimientos tienen que fluir por nuestra cabeza de manera extraordinaria y nuestras conclusiones a priori deben ser inexistentes. Y punto. El verdadero error de la criminología determinista. De hecho, esto es un contrasentido, debido a que la criminología como ciencia nació para dar respuesta al estudio de la criminalidad en el amplio sentido del término, teniendo en cuenta todos los factores que lo componían, al entender que obviamente no era único, se dio en este sentido, el querer tener un solo factor, una sola parte, para explicar el todo. Por lo tanto, la dificultad, y de hecho podríamos decir que todos, o al menos una gran mayoría de los interrogantes que tiene la criminología, y que analiza, y que podría ayudar a dar pasos de gigante en cuanto sobre todo a la prevención y detección de la criminalidad como conducta y fenómeno, estaría en entender, comprender y delimitar tres conceptos: el ya mencionado determinismo, la tendencia y la predisposición. Aquí, en ellos, radica el término delincuente en toda su extensión. Podríamos decir que uno de ellos lo podríamos quitar, habría que desecharlo. Ya sabemos que no existe determinismo a la hora de cometer o ser un delincuente. Pero no, descartamos un determinismo único y biológico. De hecho, ni eso, sino más bien genético. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede haber factores que sean deterministas. Puede que si sumamos, por ejemplo, una trisonomía XY más un contexto concreto y un trastorno, entonces sí, indefectiblemente ese sujeto está predestinado a ser un delincuente. Dejémoslo por ahora ahí. Después tenemos la tendencia. Para definirla en el contexto de la criminología, bien vale la primera acepción del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que dicta que se trata de una propensión o inclinación en las personas y en las cosas hacia determinados fines. Vaya, sería algo así como un determinismo no determinante, algo light, sin azúcar. Y por último, la predisposición, definida como la capacidad o disposición a conjugar ciertos aspectos que nos harían tendentes a desarrollar o para desarrollar algo, una acción en nuestro caso. Y fíjese usted por dónde aparece el término anterior en la definición. Llegados a este punto tenemos tres conceptos, que incluso si me apuran, podríamos identificar con los aspectos biopsicosociales que componen toda personalidad y carácter. Así, el planteamiento determinista, o mejor dicho, determinismos, sería el constructo explicado por las variables biológicas, de las que destacaría, o al menos lo haría en este programa, la genética. La predisposición sería un constructo explicado, por ejemplo, a nivel psicológico, con los procesos cognitivos, los trastornos, las enfermedades, etc., que podrían predisponer al individuo. Y la tendencia sería el que se explicase por el contexto, las variables de desarrollo social, educativo y económico principalmente, harían que los sujetos fuesen tendentes hacia algo, en nuestro caso, la delincuencia. Pero incluso esta identificación, que puede por supuesto estar sometida a debate, que solo hemos realizado con fines ilustrativos, no es ni mucho menos el verdadero problema, o mejor dicho, el verdadero objeto de estudio del análisis del crimen como constructo predictivo, prospectivo, póngale el adjetivo que más le plazca. Podemos observar que efectivamente hay individuos más o menos impulsivos, más o menos reflexivos, más o menos callados, habladores, rápidos de pensamiento, etc. Y que obviamente esto está influido por su personalidad, que está a su vez formado por los factores biológicos, sociales y psicológicos que a su vez se influyen mutuamente, y así, constantemente. Esto ha sido un gran avance dentro de la comprensión del ser humano, pero que a día de hoy, ya en 2022, lo tenemos bastante claro. Pero esta misma claridad nos lleva a hacernos más preguntas. Recuerde lo que decíamos de ir en la ciencia paso a paso.
Una de ellas es por qué dos sujetos, o más, criados en el mismo contexto, no ya con las mismas oportunidades, sino con las mismas acciones, en su edad adulta, se comportan de manera diferente. Es obvio que en estos casos el contexto, el factor social no es el determinante, lo será el biológico, pero puede ser de la misma manera el psicológico o no. Y también nos podemos preguntar por qué hay individuos violentos que son capaces de canalizar, y cuando hablamos de canalizar lo hacemos en el sentido estricto y material, no místico que se ha puesto de moda, esa violencia, por ejemplo, ejerciéndola cuando practica deportes dentro de las normas establecidas para ellos, pueden ser extremos, de contacto, etc., mientras que otro lo hace en el estadio o en los aledaños contra los rivales, en peleas en plena calle. Podríamos decir que la violencia es la misma, ambos tienen esa predisposición biológica, pero una comprensión o tendencia social diferente. Uno la encuadra dentro de la legalidad y el otro no. Lo que queremos decir y con lo que deseamos concluir es que lo importante sería el conocer en qué porcentaje, predominancia o jerarquía actúan lo que podríamos denominar parámetros de influencia caracterológicos, es decir, la parte biológica, la parte psicológica y la parte social. Primero, entender cómo se influyen unas a otras y después cuál es más predominante, si esa jerarquía es estable a lo largo del tiempo, etc. Porque dentro de esto, lo único cierto es que los tres factores no tienen una distribución del 33,3%. La dificultad obvia es que estos tres parámetros sí están presentes en todo sujeto, pero este porcentaje cambia en cada uno. Y las variables que pueden hacerlo son todas las que lo componen. ¿Cuál es la dificultad añadida para nosotros? Que además de todo, debemos tener en cuenta aspectos únicos, como la tipología delincuencial. Por ejemplo, ¿es el criminal el que influye o actúa en una u otra tipología por su predisposición? ¿O es al revés? ¿Esta predisposición biológica, psicológica o social se relaciona con la tipología criminal? Es decir, por ejemplo, aquellos con un mayor determinismo biológico, con una trisonomía XYY, están más predispuestos a los delitos de sangre, mientras que aquellos que, teniendo esta misma característica genética y desarrollándose en un contexto adecuado, son más tendentes a otro tipo de delitos, qué sé yo, económicos. Esta relación dentro de los parámetros, y sobre todo su influencia, vamos a decir de manera cuantitativa, o si prefieren el estudio de sus rangos y condición estipulada, en lo que sería el estudio de los factores criminógenos que los componen, es uno de los objetivos de la criminología, sobre todo centrado en su interrelación. Y como pueden prever, no es nada fácil. Cada concepto está compuesto de multitud de variables y además, estos y estas pueden ser cambiantes. En el aspecto contextual, los componentes no son los mismos en la sociedad actual que hace tan solo 60 años. Y es por esto que la criminología es una ciencia multi e interdisciplinar. Si nos damos cuenta, el constructo biológico es ampliamente estudiado por la antropología biológica, por poner un ejemplo holístico. Claro está, también por la medicina, la biología, la genética como variable específica, etc. Y dentro de ellas, cada ciencia tiene incluso su especialidad centrada en estos aspectos. Aquí, por ejemplo, podríamos encontrar el estudio neurológico de la psicopatía, a la cual dedicaremos un programa seguro. Continuando con esta sistemática, el constructo psicológico obviamente se analiza desde la psicología, preferentemente criminal, y la psiquiatría forense, y el constructo social desde la sociología, sobre todo de la desviación. Por supuesto hay otras disciplinas que también aportan su conocimiento, pero por citar las que más contribuyen a nivel cuantitativo. Esta es la multidisciplinariedad, y la razón de ser de la criminología, una de las mayores, es, con todo ese conocimiento, establecer esa jerarquía en cada sujeto, conjunto de individuos, etc. ¿Existe un grupo o tipología criminal que destaque por presentar rasgos biológicos acentuados? ¿Existe un contexto de desarrollo que propicie de una manera cuantificable un tipo de delincuente?
se puede cuantificar, al menos probabilísticamente, el porcentaje de incidencia de los tres aspectos para alguna tipología criminal, se puede saber, observando un resultado criminal, la composición factorial de la personalidad del autor o autores. Todas estas preguntas y muchas más que corresponden a la criminología responder son la interdisciplinaridad. Como ven, no son dos términos bonitos puestos ahí o dichos en las facultades, no. Tienen su traducción real. Así que, para concluir ya totalmente, podemos decir que Lombroso se equivocó por su afán de obtener una respuesta cerrada en la previsión y control del delito, pero que sin duda hizo que las preguntas que se plantearan después fuesen las correctas. Ahora, terminológicamente, podríamos decir que sí existe un posible determinismo, pero este es probabilístico. Es un bonito concepto, ¿verdad? Determinismo probabilístico. Lo que significa que existen tres constructos cuyas variables pueden predisponer o crear una tendencia hacia una tipología criminal. Esta sería la definición, que luego se diera o no, depende del adjetivo, la probabilidad que conlleve. Y esta sea en el mejor de los casos cuantitativa, es decir, se pueda mover en unos límites porcentuales numéricos, con estudios metodológicos, claro está, o cualitativa, es decir, conceptual, que sería menos exacta, es lo que la criminología debe analizar. En no pocas ocasiones nos preguntan qué es o para qué sirve la criminología. Aquí está una de las mejores respuestas, y hay que seguir estudiando estos aspectos. Muchas veces oímos, por poner un ejemplo ilustrativo, que si se nace en un determinado barrio o ciudad, se tienen X o Y probabilidades de caer en la delincuencia. ¿Es eso verdad? ¿Hay algún factor más que podría incrementar esa probabilidad? ¿Alguna tipología delincuencial tiene rasgos tan comunes como para cuantificarlos? ¿Podemos establecer en alguna tipología de delito o de criminal un patrón porcentual de factores predisponentes? Todo esto es objeto de la criminología. Y para poner la guinda al pastel, porque ya vamos concluyendo 3 veces, se habrá dado cuenta que estudiar estos aspectos tiene una clara aplicación práctica, no solo en la prevención con la influencia en los factores en los que pudiera darse, contextos sociales, urbanos, familiares, comunitarios, terapéuticos, etc., que por supuesto sería algo que cambiaría, y que está cambiando, el control de la criminalidad y la delincuencia, sino también como investigación forense, porque su aplicación deductiva, analítica y descriptiva, cuando se dan, ayudan para la investigación de tipologías criminales, en los que los resultados de estas investigaciones aportan datos, en aspectos que pueden ser biológicos, psicológicos y sociales, que engloban, a nivel pragmático, las esferas personales, profesionales y sociales. Ya está aquí el programa de hoy. Como siempre, les dejamos la bibliografía utilizada para elaborar el tema en la descripción. Les invitamos a seguirnos tanto en el Instagram del podcast como en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.